Ha habido un cambio en el programa por una cuestión de salud. Raquel Lansero se va a incorporar el viernes para intervenir junto a Fernando Valverde en el taller de cierre. Y el jueves, perdón. Tengo yo un problema con los días, jueves, viernes. Es que para mí, como las semanas normalmente son completas. Bueno, pues ustedes acaban el jueves y será el taller de cierre del jueves. Y hoy empezamos el primer taller de la mañana con Rosana Méndez, una poeta salvadoreña, como ustedes ven, muy joven, ganadora del premio de poesía de su país, de El Salvador, y autora de libros como Nemosine o Memoria, que han sido publicados en su país. Y luego aquí tenemos el libro que a mí me ha interesado especialmente, El cielo en la ventana. Es el primer libro que yo conocí de Rosana, yo conocí algunos poemas sueltos de ella. Y es una de las razones por las que yo siempre he insistido todos los años en que, en la medida de lo posible, ella pudiera estar en el Festival de Poesía y estar con ustedes. En esta ocasión tenemos esa suerte, tenemos esa oportunidad, y yo tenía mucho interés en charlar con ella, en primer lugar, de que nos leyese algunos poemas, interés en charlar con ella sobre cómo es el proceso creativo, quiénes son sus referentes en poesía. Bueno, lo primero, le damos los buenos días. Muchísimas gracias por estar en Granada. Buenos días, qué alegría estar aquí otra vez en el Festival de Poesía y en la facultad. Gracias, Reme. Pues mis referentes han cambiado a través de los años, ¿no? Como todos los escritores. Al principio fueron escritores centroamericanos. Mi gran maestra, Claribera Alegría, por ejemplo, sí, que escribe unas líneas en la contraportada de este libro. Los clásicos españoles, ¿no? Pero luego comencé a interesarme por poesía de Asia, de Norteamérica, de Inglaterra, de diferentes países de Europa. Y luego me vi influenciada por escritores tan lejanos como Wisława Szymborska o T.S. Eliot, ahora Derek Walcott, por ejemplo, que es un poeta magnífico. Y bueno... léanos un poema, un poco para que veamos, para que tengan la oportunidad de conocer los estudiantes de Granada. ¿Qué tipo de poesía es exactamente la que hace ahora? Y a partir de ahí tal vez podemos ir conversando y interpretándola. Bueno, a mí el festival me ha dado mucho, entre otras cosas... El Premio Alhambra. Bueno, el Premio Alhambra, sí. Del cual iba yo a hablar ahora también. Bueno, ya lo vamos a dejar para otro ratito. Entonces, este poema que voy a leer se llama Seven Sisters, y con los amigos poetas siempre hacemos un viaje después del festival, y ya que se ha vuelto tradición. Entonces este poema surgió de uno de esos viajes hace un par de años, en estos acantilados maravillosos que hay en Sussex, en Inglaterra, en el Canal de la Mancha, que se llaman Seven Sisters, porque son 7 salientes. Y bueno, íbamos varios amigos ahí. Se llama Seven Sisters. Todo el mar se reúne bajo el acantilado. El agua que algún día cubrió los arrecifes en el trópico, la misma que curtía mi piel en el verano de mi niñez, y mi juventud bajo un sol aturdido de aroma, llega hasta aquí y me reconoce, toma mi pie y lo alza como un pescado blanco y me besa con una boca gélida. Hemos venido desde 4 horizontes hasta este enorme sitio, donde lo verde se detiene en lo blanco y la piedra desaparece sobre el piso del aire. Aquí donde la lejanía se acerca un poco más y se oyen siempre rumores de tormenta. Hemos venido para estar tan juntos sobre este precipicio, 7 hermanos, como las 7 cimas de la roca. Bueno, es un poema verdaderamente impresionante. ¿Leo otro? Es un canto a la amistad, ¿verdad? Es decir, ustedes son un grupo, Poesía ante la incertidumbre, al que pertenece
son un grupo y a mí me sorprende la cohesión de ese grupo porque son autores de muy diversos países. Es decir, no son solamente españoles, hay mexicanos, hay salvadoreños, colombianos, argentinos, bolivianos. Sí, eso se da porque... ¿Cómo se dio eso? Hay algo en común que nos une a todos y ha sido muy especial porque, bueno, muchos críticos han opinado ya sobre este movimiento porque, bueno, José Emilio Pacheco dijo que sí, no se había visto algo así desde los tiempos del modernismo, con Rubén Darío. Esta conversación entre dos continentes. Y yo creo que es tenemos diferentes influencias, diferentes tradiciones y escribimos de distinta manera, pero hay algo que nos une, que es la búsqueda de una poesía clara, que se comunique con el lector, que llegue a la gente, que se aleje de las palabras y las estructuras rebuscadas y sea profunda en el contenido, manteniendo una sencillez en la forma. Entonces ese es como el corazón de Poesía ante la incertidumbre. Yo creo que eso es lo que más llama la atención del grupo, ese deseo de transmitir al lector, de comunicar, porque ahora mismo estamos en un momento en que hay dos tendencias, dos maneras de interpretar la poesía, ayer lo comentábamos. Por un lado está la poesía que pretende transmitir al lector y por otro lado está la poesía que se vincula con las vanguardias, con el surrealismo, con los principios del siglo XX y que a lo que aspira es a buscar un flash, un momento de llamada. Me preocupa mucho ver, y me interesa en el sentido mejor de la palabra, ese interés que ustedes tienen por el lector, esa preocupación por el lector. Ustedes creo que han tomado conciencia de que se lee poco, ¿verdad?, de que se lee poca poesía. Sí, que la poesía ha sido relegada. Uno va a las librerías y la sección de poesía pues está ahí arrinconada. Y si uno le pregunta a la gente qué está leyendo, por ejemplo, casi siempre responden con novelas, con otro tipo de lecturas diferentes a la poesía. Y cuando uno les pregunta si le gusta la poesía, dicen, es que no la entiendo. Entonces, eso de la poesía difícil, críptica, ha alejado a los lectores de la poesía. Entonces, es por eso la importancia de una poesía que no pierda la profundidad y la emoción, porque la poesía es para emocionar, es para transmitir una emoción, como lo dice Luis García Montero, ¿no? Dos soledades juntas es la emoción del que escribe o la emoción reconstruida que decía Wordsworth, que llega al otro, que llega al lector cuando lee el poema. Luego, me interesa también que hablemos un poco de Claribel Alegría. Claribel Alegría, no sé si lo saben aquí en esta facultad, fue la discípula predilecta de Juan Ramón Jiménez. Así es. Y eso dice mucho de alguien. Y usted o tú eres la discípula, digamos, más clara de Claribel Alegría, la discípula más rotunda de Claribel Alegría. Háblanos, coméntanos algo sobre Claribel, danos algún dato, alguna pista. Bueno, Claribel sobre ella. Fue discípula de Juan Ramón Jiménez cuando estudió en Estados Unidos y fue en esta época en la que Juan Ramón Jiménez estaba buscando precisamente una mayor claridad en su escritura y ha venido esa vena de claridad sí, desde ahí, ¿no? Entonces, pues Claribel también lo que busca es la comunicación con la gente y la cercanía con la gente. Entonces, bueno, por ahí va también. Claribel es una poeta mayor, salvadoreña, ¿verdad? Es salvadoreña nicaragüense. Eso, porque de padres, uno es salvadoreño y otro nicaragüense, y ella dice que es salvanica. Entonces, se crió en El Salvador su niñez y ya luego fue a estudiar a Estados Unidos y ahora vive en Nicaragua. Ella bastante mayor, pero ¿qué obra, si tuvieras que recomendar a los lectores españoles, qué obra de Claribel Alegría no deberían dejar de leer?
Bueno, Ceniza de Izalco, por ejemplo, es de los libros que se leen mucho, que es sobre El Salvador. Pues este sería imprescindible, ¿no? Tiene más de 90 años, ya Claribel tiene 92 años, cumplió este mes. Lo sé, vamos, yo creo que una de las poetas de referencia no solamente de El Salvador, sino de toda Hispanoamérica. Representa una poesía diferente, en la que yo creo que la encabezan ella, Ernesto Cardenal y otros autores que defienden esa postura de una poesía comprensible por los lectores. En El Salvador se lee mucho, porque es que aquí están varios de mis estudiantes, que cuando yo les pido que lean 4 o 5 libros por cuatrimestre, yo creo que casi se asustan porque piensan que es demasiado, que es mucho esfuerzo. En El Salvador se lee mucho. ¿Cómo se trabaja la poesía allí? Pues Usted que es licenciada en idioma y... Sí, yo creo que eso pasa en todas partes, que los estudiantes sienten que les están dejando mucho trabajo. Y pues no se lee mucho, desgraciadamente, no se lee mucho tampoco. Lo que sí es que hay muchos poetas y hay muchos movimientos como que se leen en actividades culturales o en cafés, pero hay el mundo editorial es pequeño y en realidad si no hay mucha lectura. ¿Y cómo se trabaja en las escuelas con los poemas? ¿Qué tipo de poemas trabajan en las escuelas, en la universidad, cuando tienen que leer? ¿Los profesores les recomiendan también libros? ¿La gente lee más por su cuenta? Pues la gente lee poco por su cuenta. Y en El Salvador creo que se ha seguido un modelo antiguo y que no se ha reformado, porque desde que yo era estudiante, ya hace bastantes años, el modelo era el de estudiar más la historia y los autores, los hechos históricos, nombres y fechas, más que la obra en sí misma y el interés. Y yo creo que eso es importante, comenzar a cambiar, a hacer talleres de escritura creativa, hacer obras de teatro, montar obras de teatro y hacer lecturas en voz alta, clubes de lectura, cosas que vayan interesando al estudiante. Léanos algún otro de sus poemas y los vamos comentando también un poco por intercalar. A ver, voy a leer uno del Cielo en la Ventana. Este libro yo lo escribí en una época en que trabajaba, bueno, ustedes saben que los poetas, es muy difícil ganar dinero con la poesía. Entonces yo he trabajado por muchos años como consultora de finanzas. Y este libro lo escribí en una época en la que me sentía como atrapada en la oficina, ¿no? Y pasaba ahí todo el día, y cuando salía ya estaba oscuro. Y lo que sí es que viajaba mucho, sobre todo a países de África y de Asia. Y bueno, en mi oficina lo único que tenía de consuelo era la ventana que tenía al lado y pues el pequeño paisaje que podía ver ahí, ¿no? Por eso le puse El Cielo en la Ventana. Entonces voy a leer este poema que se llama Primera imagen de Sudáfrica. Frente al hotel, un lago. Alrededor, cipreses que se alargan igual que gritos verdes al borde de lo antiguo. Me asomo a la ventana y comprendo que el viento proviene de la boca del león y lo que escucho, aunque no lo parezca, es un rugido. Sobre la cabeza del elefante crece el alba. En el lomo del antílope huye también el día. Cuando llega la noche, el lago se endurece hasta volverse oscuridad. Un ojo profundo, como el del asesino que observa a su presa sin moverse dentro de la maleza. La brisa, el perfume, las aves se alejan de ese frío. Los hombres se hunden en sus siluetas al amparo del fuego y todo retrocede hacia la sombra. Pero lo que se va retorna siempre con el día, con ese sol que apenas alcanza la tibieza. Hacia donde quiera que mire, comprendo que África es el inicio del hombre. A toda hora, todo parece más real, incluso el mundo. Es un poema espléndido. Bueno, ese es un libro lleno de poemas espléndidos. A pesar de tu bagaje profesional y personal,
Debo decir que Rosana es muy joven, es una poeta muy joven. Ella parece que ha vivido mucho y seguramente lo ha hecho, pero es extraordinariamente joven para tantos libros y también para una vida muy plena, porque efectivamente acabas de comentar que de la poesía no se puede vivir, Sí. pero la poesía sí te ayuda a vivir, ¿verdad? Claro, para mí ha sido imprescindible. La poesía ha estado conmigo desde niña. A mi madre le gusta mucho la poesía y yo antes de aprender a leer ya sabía poemas porque ella me los leía y esto de la música a mí me encantaba y me los aprendía de memoria. Y bueno, para la época de la guerra en El Salvador era terrible porque uno no podía hacer ruido en la casa porque si de pronto iban pasando los guerrilleros fuera, tocaban en las casas para que la gente les diera comida, les preparara comida. Y entonces yo padecía de sonambulismo y me levantaba a medianoche y me paraba en la cama y comenzaba a recitar. Entonces mi madre, afligidísima, me llevó al médico y me dejaron un medicamento ahí para que no dejara de hacerlo. Entonces, desde niña, a mí la poesía me ha encantado. Ella me leía a Margarita de Baile, por ejemplo, de Rubén Darío. Yo creo que esa a mi alumno le suena, ¿verdad? ¿Sí? Tortura psicológica en vena. La recitamos. Claro, que dice Margarita, está linda la mar. Mi madre lo cambiaba y decía, Roxanita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Y a mí me encantaba el cuento. Quiero decir tortura psicológica porque la recitamos una y otra vez y les cae en el examen. Quiero decir, por eso por lo que es tortura, porque el poema es una maravilla. Para mí es uno de los más espléndidos. Claro. Algunos años ha caído en el examen, eso no significa que vaya a caer este año. Es un aviso. Bueno. Es curioso cómo la poesía te marca. Y acabas de hablar de la música, porque efectivamente hay algo que es muy importante y es que aunque a veces no lo notemos, los versos tienen música. Hay una música detrás. Nosotros intentamos seguir la música. Yo les digo a mis alumnos muchas veces que los poemas no se pueden leer como el prospecto de un medicamento. No sé si... Claro. Que hay que darle una entonación adecuada. Porque si lees el poema como se lee, pues, no sé, una noticia de un periódico o un fragmento de un cuento, la entonación se pierde parte de la emoción del poema. ¿Tú cómo haces eso en tu poesía para que tenga esa musicalidad que hemos percibido en los poemas, en los 3 poemas que nos has leído y en los que nos vas a leer ahora si eres tan amable? Bueno, pues en un principio yo escribía métrico, porque como leía Lorca, leía mucho los españoles que escribían sonetos y me encantaba esa musicalidad. Escribía métrico. Ahora escribo verso libre, pero el verso libre no es verso cortado. Tiene un ritmo y, por ejemplo, a veces uno puede leer un verso libre y comienza a notar. Yo estaba leyendo un poema hace poco de Fernando Valverde, que es un poeta magnífico de Granada, seguro lo conocen, y estaba leyendo y es tanta musicalidad, y comencé a notar que tenía, sobre todo, versos en decasílabos con versos heptasílabos, o sea, versos de 11 sílabas métricas y versos de 7 mezclados. A veces tenía alejandrinos, que hay una trampa porque son 2 versos heptasílabos otra vez, 2 de 7, 2 hemistiquios, ¿no? Heptasílabos. Entonces, y luego sí habían versos de otras medidas, pero comencé a notar que era como una pieza de jazz, que el jazz tiene una estructura y ya luego el artista, el músico va improvisando en medio y crea una melodía maravillosa. Entonces, así es como hay una estructura siempre de versos medidos y ya luego en medio van versos de menor medida o de diferente medida, claro. Entonces así se va construyendo también con el oído y la práctica, ¿no? Claro, primero viene la idea del poema, de lo que quieres decir, y luego piensas cómo lo dices, ¿verdad? Claro, primero es la idea, uno sabe qué es lo que va a decir, lo que no sabe a veces, lo que no sabe es cómo lo va a decir a la hora en que lo escribe. Uno sabe qué es lo que es la idea, ¿no? Pero de pronto incluso uno se sorprende cuando escribe el poema, porque dice, ¿cómo salió esto, no? Sabía lo que iba a decir, pero no cómo.
Sí, hasta no sé, que lo escriben. A lo mejor te guía el propio poema. Tienes la idea general y a lo mejor no has planteado cómo lo va a desarrollar exactamente, ¿verdad? ¿Qué palabras va a usar? Sí, claro. Eso lo vas haciendo conforme vas construyendo el poema y a veces a lo mejor te sorprendes, ¿no? Sí, así es. ¿De qué es lo que sucede? Claro, y al final también hay un proceso como de corrección que es muy duro también, porque uno necesita darle distancia al poema, ¿no? Leerlo unos días después que lo escribió, porque a uno todo le parece maravilloso en el momento que lo está escribiendo, porque si no, no lo escribiría. Dejarlo dormir, que dice Marilú Escribano, que ahora después intervendrá. Dejar dormir los poemas. Entonces, sí, ya luego uno lo lee y dice, no, esto no sirve. Claro. O esto se puede rescatar, o esto lo puedo cambiar así. Los dejas descansar, los dejas dormir, como dice mi maestra, la tuya es Claribel Alegría, la mía Marilú Escribano. Y el proceso de construir un libro, esto es fácil, es difícil, se tarda mucho, porque hay gente que se cree que un libro se construye así casi sobre la marcha, que en 3 meses puedes tener un libro, ¿verdad? Es verdad, No, a veces se piensa que un libro de poemas se escribe rápido porque los poemas son cortos, pero en realidad un poeta saca un libro de cada 3 años, digamos, porque, claro, un proceso difícil, y sí, un libro tiene, por ejemplo, este que les he dicho, tiene la idea esa del viaje, también tiene historias de otras personas, porque yo sentía en ese momento que no estaba teniendo muchas vivencias propias y me conmovía con las historias de otras personas, entonces hay eso también en ese libro. Entonces los libros no son poemas sueltos, siempre tienen una unidad, claro. Un tema. ¿Nos puede leer algún otro libro, algún otro poema del cielo en la ventana? A ver. A ver, este es un poco como de amor. Se llama El centro del frío. El tren se explayaba sobre los rieles como una nota en la cuerda de una guitarra. Ojos cerrados, le escuchaba vencer la lejanía. Atrás, el mundo. Atrás, una estación. Inviernos en todas sus ventanas, y tu rostro una silueta, una sombra, un país en la noche. De Madrid a Toledo me convertí en fantasma, iba sola, dormida, del presente al pasado. Tu cuerpo aún en mí, ya era también el horizonte, y lo dejaba atrás, esa alcoba que había sido el mundo, la luz en las ventanas abiertas hacia el frío. Se volvía tan solo inicio de un temblor, una memoria como una lluvia en las montañas australes, bajo la cual todo se vuelve oscuridad y niebla. Al lado mío, en esa otra ventana que era como una lágrima suspendida en una pintura inexplicable, el otoño cesaba y renacía, como mi alma, como tu imagen. Vacío, mi corazón se llenaba de horizontes veloces, como los ojos de león se llenan de los antílopes que huyen. En ese instante el sur eran mis labios, y tú, bajo ese sur, aún en mí, te hacías tan lejano como un día del siglo XIX, un día soleado, una avenida, los tilos altos o los pinos oscilantes, guiados por una brisa suave, como la tarde del último café, ese punto final que me bebí completo y que me hizo no mirar más atrás. Acá, conmigo, aún en mí, pero lejos de mí como nunca antes, tu piel que fue el invierno rodeado por monzones, se ha vuelto ya sequía, ese espacio más grande, inevitable y vasto, en el centro del frío. Maravilloso. Bueno, yo debo decir que es que me fascina la poesía de Rosana porque comunica mucho. Y ahora ¿qué libro estás preparando, Rosana? ¿Estás preparando un libro nuevo, ya con una línea temática definida? ¿Nos puedes leer algunos poemas? Sí, bueno, es este que he traído aquí impreso, que se llama La frase inacabada. Todavía no estoy segura del nombre. Un momentillo. A ver, voy a leer. Cuando lea, Rosana, un par de poemas más o 3, le dejo que ustedes le pregunten, intervengan y que la puedan disfrutar.
A ver, últimamente estoy escribiendo, bueno, en El Salvador. El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo, donde hay muchos asesinatos, a pesar de ser un país muy pequeñito, hay 40 asesinatos diarios por el conflicto de las pandillas o de las maras que hay ahí. Entonces, y la violencia es terrible y es imposible que no conmueva. Entonces he escrito varios poemas de ese, pero bueno, también en la guerra en El Salvador, que duró tantos años. Entonces, y también es un país donde hay terremotos, hay de todo en El Salvador, pasan muchas cosas para escribir. Entonces, en este poema hay como pequeñas pinceladas de cosas que he vivido desde la niñez. Entonces se llama El instante, la vida. He tenido una buena vida, una guerra de 10 años y 3 terremotos que echaron abajo la ciudad y cumplieron la profecía de la abuela, quien meses antes nos había anunciado la destrucción terrible, con una voz que era la misma, con la que nos contaba los dulces cuentos, donde todo era del color de las avellanas secas. Pero he tenido una buena vida, apacible, sentada a la mesa en el patio, o escondida entre los sacos de maíz, a la espera de que las detonaciones cesaran, de que las voces cesaran, protegida en la oscuridad, donde el mosquito era un murmullo que me hacía dormir, el mosquito cuya picadura no causaba la muerte. Pero he tenido una vida buena, un amor verdadero y brillante, como oro que he adquirido la forma de un broche, un búho de grandes ojos blancos, prendido siempre bajo mi blusa, y por ello, una gota de sangre es lo que queda del pasado, una gota suspendida como un planeta frío. Pero he tenido una buena vida, una vida donde la guerra y el amor han durado los mismos años, uno donde la muerte me ha visitado poco, y donde he visto el mundo y he escuchado los sonidos de las grandes aguas y los enormes valles, donde los cascos del caballo criollo y el venado me muestran su extraña diferencia. He visto y he olvidado lo que he visto, y vuelvo a asombrarme con lo que había sido asombro una vez. No me quejo. Las aguas siguen abrazando mis pies, aferradas con toda su tibieza a la brevedad que poseo. Y le vamos a pedir que lea otro más inédito y ya pasamos a un turno de preguntas para que puedan indagar ustedes por sí mismos en la propia poesía de Rosana. Este poema se llama Las Otras y habla habla sobre mí misma, es una pequeña reflexión sobre lo que la mujer que soy ahora es distinta a la niña que fui, que era otra, y a la anciana que seré dentro de unos años. Entonces, por eso Las Otras. Muchos años. La niña que fui besa mis labios. Me muestra un muelle, un mar, un puerto, un faro. Me enseña a deslizarme por la arena y me cierra los ojos y veo su presente, mi pasado. Lo que mira esta niña es lo que yo he olvidado. La calle que camina bajo mis pies existe como un rastro. Si la veo alejarse, veo mi nacimiento, mi legado. La anciana que seré me da la mano, una mano de fuego, una piedra de fuego con forma de una mano. Atrás la brisa inmensa es una voz, y el invierno en los árboles suena como un susurro que imitara un aplauso. Y le muestro una casa, un muelle, un puerto, un mar, un faro. Lo que ha quedado atrás es lo que espero, mi casa llena, su mundo desolado. Muy bien, y ahora el turno de intervenciones, de preguntas. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, no siempre surge de la misma manera. Ahora que me estás preguntando, se me vino un poema a la mente que estaba leyendo una noticia hace un par de meses
Una de tantas noticias en El Salvador terribles sobre las maras, sobre un muchacho que contaba que como las maras tienen territorios en El Salvador, entonces las personas que viven en un territorio no pueden ir a otro que esté controlado por otra mara. Entonces el muchacho lo estaban entrevistando y decía que viajaba en el autobús, y se tenía que bajar mientras entraba a una residencial que le pertenecía